Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel, tu canal sobre VBA y Excel. Tercer vídeo en el que vengo explicando cómo aplicar formato condicional a tablas, pero desde el código VBA en Excel. Te invito a que sigas conmigo para seguir aprendiendo sobre formatos condicionales. Este es el tercer vídeo donde vengo explicando cómo aplicar reglas de formato condicional principalmente a tablas de datos, pero desde el código VBA en Excel. Si estás llegando aquí por primera vez a este vídeo, te invito a ver desde el vídeo número 1 de esta serie de formato condicional para que puedas hacer un seguimiento adecuado de la información. Entonces, haciendo un breve resumen, en el vídeo número 1 explicamos las bases de que el formato condicional desde el código VBA se trata como un objeto format conditions, tiene asociado un objeto colección format conditions y el objeto format condition depende de un objeto rango. Y en cuanto a lo que fuimos explicando y aprendiendo fue el método delete o el método eliminar con otros métodos asociados, y también a la hora de añadir nuevas reglas de formato condicional estuvimos viendo el método add en el primer vídeo con xcelvalue, y en el segundo vídeo estuvimos dentro del método add estos otros 5 métodos que destaco el método expression porque nos permitía una gran flexibilidad y potencialidad. En este tercer vídeo continuamos el trabajo con estos otros 6, empezando con estos otros 6 métodos que funcionan un poquitín diferente de cómo se aplican estos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a la ventana de edición de VBA y comenzamos el trabajo. Entonces vamos a ver y empezar con este método add de añadir above average. Entramos a su código, lo tengo realizado, pero explico qué he hecho y las diferencias sustanciales. Aquí esto es igual, declaro una variable de tipo rango y asigno el rango sobre el cual vamos a trabajar este formato condicional específico, sobre la columna 7, por tanto va a ser sobre esta columna de estos datos numéricos. ¿De acuerdo? Segundo, importante, una variación importante. Antes, hasta ahora, en el método add con los diferentes tipos declarábamos una variable de tipo objeto general de format condition. Ahora es una específica above average, ¿sí? Y a la hora de asignar a esta variable above average tenemos que elegir evidentemente el tipo de método en vez de add genérico, este de add above average. No tiene argumentos. Entonces, dentro de las instrucciones que aparte que aplicamos el formato, importante, hay una propiedad clave que tiene que ver con este método de add above average, ¿sí? Y la propiedad clave es above below. Y tenemos estas opciones disponibles. Entonces, observar estas diferencias que es importante para este método. Así que estos métodos nos permiten aplicar un formato condicional, decir, bueno, por encima de la media, por debajo de la media, igual o por encima de la media, igual por debajo de la media, por encima de la desviación estándar o por debajo de la desviación estándar. Si no queda claro qué es desviación, pues os invito a buscar información, pero mirad, básicamente la idea de desviación es esto. Aquí tengo 3 valores que estoy estableciendo el promedio y el promedio, y aquí con otra función que es desbasta nos dice la desviación. Lo que quiere decir desviación es que estos 3 valores nos dan de promedio 5 y estos 3 también nos dan de promedio 5, pero ¿qué ocurre? La desviación del valor promedio del valor medio al valor superior es de 1 y al valor inferior es de 1, en este caso es de 4. Entonces ese valor de desviación en algunas situaciones es muy importante conocer. Por ejemplo, hablando con un ingeniero de ingeniería mecánica, él me comentaba que este valor de desviación en algunas situaciones no es que sea importante, sino es primordial o fundamental para obtener determinados cálculos. O también conozco de algunas otras personas que trabajan en economía, entonces en contabilidad, en finanzas, en análisis de datos, comparando diferentes periodos, pues a veces no solo vale establecer el promedio, sino tienen que observar, por ejemplo, la desviación, incluso, por ejemplo, la desviación en cuanto a los porcentajes de beneficio. Entonces son valores importantes dependiendo qué datos estemos analizando y en qué contexto, ¿de acuerdo? Entonces esta
método nos permite extraer este valor. Entonces, mirad, con esta instrucción es sencilla, solamente entendiendo este método y la propiedad clave nos damos, es decir, aquí estamos diciendo por encima del promedio. Por lo tanto, si lo vamos a aplicar, ¿qué vamos a tener? Pues en esta columna nos va a aplicar los valores promedio. Ahora voy a eliminar todos los formatos, lo aplico de nuevo. Entonces, de todos los rangos que tenga aquí este rango, si yo selecciono todo este rango, me dice que el valor promedio es 5.878. Entonces, todos que estén por encima de 5.788 los estará resaltando. Y lo mismo podríamos hacer con los otros. Igual, vamos a decir, por ejemplo, por encima de la desviación estándar. Entonces cambiamos este valor aquí, esta enumeración, esta constante, a esta propiedad clave above below. Y entonces, mirad, pues ahora aplicamos nuevamente, voy a cerrar y aplicamos este formato y nos va a aplicar encima de la desviación estándar. Como observáis, son algunos valores o bastantes menos, ¿no? Entonces tenemos que calcular la desviación estándar para sacar cuáles serían esos valores si lo está haciendo correcto, ¿de acuerdo? Pero ya veis que atendiendo a estas claves diferenciadoras no es complicado aplicar este método above average. Vamos con el próximo. Método add top 10. Entramos a su código, lo tengo realizado, pero explico nuevamente las diferencias. Como antes, declaro una variable rango, especifico sobre qué rango vamos a aplicar el formato condicional, mantengo la columna número 7 de estos valores y ahora observar que la diferencia, veis como todos estos métodos un poco distintos del clásico add, necesitamos especificar el objeto específico de este tipo de formato condicional. Así como antes era above average, ahora es top 10. Y a la hora de aplicar el método, pues el rango forma conditions.add y elegimos top 10. ¿Correcto? Vale. Como antes, hay algunas propiedades clave. En este caso, dos propiedades clave. La propiedad top button, ¿sí? Y la propiedad rank. Entonces, top button tenemos dos opciones posibles para escribir, es decir, estas dos enumeraciones. Top button o top 10 XL top 10 button, XL 10 top, es decir, los 10 más altos o los 10 más bajos. Y rank 10 por defecto, si no lo especificamos por defecto es 10, pero nos va a decir los 10 más altos, o si queremos solamente podemos cambiar este número para decir los 5 más altos. No necesitamos que sea 10. Si no lo especificamos por defecto es 10. Entonces vamos a ver los 10 más altos cuando apliquemos este formato condicional. Así que si lo aplicamos tendremos los 10 más altos. Vamos a hacer aquí de mayor a menor y aquí tenemos los 10 primeros que nos lo está haciendo correctamente. Vamos a borrar. Cerramos nuestro formulario y en vez de ahora 5 yo quiero poner los 5 primeros. Entonces vais a ver que es lógico o bastante sencillo entendiendo, mirad que son solo los 5 primeros, ¿de acuerdo? Con que si solo quiero el primero, 1, pues también lo podría hacer. Pero si quiero los 15 primeros, aunque parece que solo nos permite 10, porque es aquí el top 10, solo que ese top 10 parece ser un estándar, ¿no? También nos lo va a aplicar, es decir, si venimos aquí, aplicamos ahora este formato condicional, observáis que nos funciona, son los 15 superiores, ¿de acuerdo? Y obviamente si lo haríamos al revés, es decir, en vez de top vamos a poner button, ¿sí? Es decir, nos haría que nos aplicaría el formato de los 10 más bajos. Obviamente ahora solo para verlos, de menor a mayor, vemos aquí los 15 que teníamos más bajos. Entonces ya observáis cómo nos está aplicando este método de add top 10 de manera adecuada. El tercer método que vemos hoy es el add unique values. Accedemos a su código, como antes lo tengo descrito, las claves. Lo mismo que antes el rango y estableciendo, y obviamente vamos a cambiar el tipo de objeto que vamos a hacer la declaración, en este caso unique values, y a la hora de aplicar el formato condicional pues lo mismo, add unique values.
Propiedades clave de este método, dup unique, ¿no? O dupe unique. Y tenemos dos opciones, o valores únicos o valores duplicados. Entonces, si son valores únicos, ¿qué vamos a conseguir con esto? Que nos aplica a los valores únicos. En este caso creo que como no hay ningún valor duplicado, pues nos señala todos. Vamos a borrar, vamos a poner aquí 4125, ¿sí? Y entonces si aplicaríamos ahora valores únicos, mirar como estos dos que están duplicados no nos está aplicando el formato condicional. Y obviamente si cambiamos el valor a esta propiedad, ¿sí? Como duplicate, obviamente ahora los que nos tiene que resaltar serían los dos primeros, que son los únicos que están duplicados, ¿de acuerdo? Que sería lo mismo que cuando venimos aquí, resaltar celdas duplicados. Aquí son duplicados, a través del código pueden ser duplicados o no duplicados, lo que tú necesites. El siguiente método es método addColorScale. Para ello primero vamos aquí a la hoja, mirar formato condicional, escalas de color más reglas. Entonces observar que aquí tenemos la opción de dar o de escala de dos colores o escala de tres colores. Si es escala de dos colores, tenemos que dar un valor mínimo y un valor máximo con dos colores de referencia. Y si son tres colores, obviamente tendremos que dar tres colores de referencia y ciertos valores mínimos, medios y el punto medio sobre el cual queremos que aplique, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de replicar esas opciones en el código. Por tanto, accedemos al código de este botón. Obviamente tengo desarrollado, pero os lo explico. Entonces, nuevamente, al declarar la variable objeto para el formato condicional, en este caso es una específica ColorScale, y a la hora de aplicarla es el método addColorScale, y en este caso sí que tiene un argumento. El argumento se llama ColorScaleType o 3 o 2. Hemos dicho que tenemos que dar una referencia de dos colores o de tres. Vamos a empezar con de 3. Entonces, dentro de las opciones, mirar que ahora esto es importante. Entonces, ColorScaleCriteria. Es decir, dentro, ¿no?, de esta opción, el criterio 1, el criterio 2 y el criterio 3. Aquí ya hay una variación y un poquito más de complejidad, ¿de acuerdo? Pero ahora, dentro de cada uno de estos criterios, porque hemos elegido 3, elegimos la propiedad type. La propiedad type tenemos varias opciones de elegir datos. Entonces, mirar que aquí nos van a salir el IntelliGence y nos permite escribir las condiciones. En este caso voy a elegir el valor más bajo y observar una situación. En el criterio 3 elijo el valor más alto, highest value, ¿verdad? El valor más alto. Entonces tener en cuenta que cuando hablamos de una escala de color tenemos que ir del valor mínimo al valor máximo. ¿De acuerdo? Entonces esta regla de menor a mayor tenemos que mantenerla. Y como criterio 2, pues elegimos de tipo el valor de porcentaje y sobre qué porcentaje, el 50%. Entonces que esté ahí en medio, que sea el color. Entonces he elegido un color rojo para el valor menor, un color verde para el valor más alto y un color amarillo para los valores intermedios. Entonces, si vamos a aplicar esta regla de formato condicional de escala, observar cómo me está aplicando los diferentes colores. Si ahora yo lo organizo de mayor a menor, tendremos los verdes, irán pasando a amarillos en función de sus valores promedio y finalizará en rojo, según hemos establecido. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente, si cambiamos los colores, en vez de rojo ponemos blue y aquí en vez de 50 ponemos 25, habrá una ligera variación en los resultados en cuanto a colores y a datos, ¿de acuerdo? addColorScale, como observáis, verde, ahora van a cambiar, al final serán más hacia azules, sí, y observar que hay menos azules que antes, porque el valor promedio hemos puesto en 25 en vez de 50, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya hemos visto esta condición con 3. ¿Qué sucede si ponemos con dos colores? Obviamente el 3 vamos a comentarlo, yo lo voy a comentar, no lo voy a eliminar, obviamente no lo necesitaríamos, y en vez de valor de porcentaje pues voy a poner el valor más alto, y en este caso la propiedad value aquí no nos interesa, con el tipo y el formato que queremos aplicar nos sirve. Entonces dejamos azul para más bajo, amarillo para más alto.
podéis elegir los colores que queráis, incluso las funciones RGB, lo que queráis. Aquí yo estoy haciéndolo sencillo, ¿de acuerdo? Aquí sí que si aplicamos el color scale, pues veremos azul para el más bajo y amarillo para el más alto, en este caso con una escala de 2 colores. Ya habéis visto también que no es excesivamente complicado, pero sí que tenemos que prestar atención, ¿no?, a cuántos colores queremos aplicar, qué escala de 2 o 3 colores, y en función de seguir esta propiedad de color scale criteria 1, 2, 3, dependiendo de lo que pongamos aquí, y los valores que queremos aplicar para ello. ¿De acuerdo? Entonces con esto terminamos este método de add color scale. Pasamos al siguiente método. Ahora vamos a ver el método addDataVar. Pero antes de pasar al código vamos a ver algunas cosas interesantes. Mirad, este método de aplicar este tipo de formato condicional, probablemente ya conocéis, nos crea una barra de datos. Intencionalmente he modificado algunos valores para poner valores negativos para ver algunos detalles, pero quiero enfatizar un asunto. Hasta ahora, todos los métodos que hemos visto hasta ahora, al modificar el formato, estábamos modificando el formato de la celda, ya sea el color interior, el color del texto, o podríamos modificar bordes. Aunque no he hecho ningún ejemplo, podríamos hacerlo, porque estamos actuando en una celda. En este caso, con este método addDataVar, no modificamos la celda, ¿sí? Modificamos un objeto que se crea, que es un dataVar, pero más o menos, para tratar de ser lo más didáctico, es como si dentro de la celda insertamos un pequeño rectángulo que automáticamente se va a autoajustar, ¿sí?, según los valores de la celda. Y esto es lo que realmente vemos aquí, más o menos, haciendo una comparación. Por tanto, las configuraciones o modificaciones en cuanto al color que vemos, al formato, no va a ser de la celda, sino va a ser de este objeto interno VarData. ¿Ok? Entonces vais a ver que es diferente. Entonces me parecía interesante aclarar este concepto, ¿de acuerdo? Así que voy a borrar el formato condicional, vamos a la ventana de edición de VBA y mirar, vamos a acceder al dataVar, que lo tenemos aquí. Tengo todo el código realizado, entonces, como he hecho en los anteriores métodos, he actualizado los valores del rango, los nombres del rango, seguimos con la columna 7, importante, ahora es del tipo, esta variable objeto es de tipo dataVar, y por tanto cuando hacemos su asignación, pues lo mismo, en vez de este método especial de addDataVar. Y entonces aquí viene una diferencia importante. Antes, mirar cómo, por ejemplo, estábamos modificando, ¿verdad? Es decir, interior color, font color, ¿de acuerdo? Todas estas propiedades. En este caso vemos que son diferentes. Entonces, para tratar también de ser más didáctico, entonces estas son las que tienen que ver con el relleno de ese objeto dataVar que inserta en cada celda, el borde y el eje. Entonces, el relleno, la propiedad es var fill type, qué tipo de relleno queremos. Entonces tenemos dos opciones, o sólido o gradiente. Yo dejo gradiente, que me parece más lógico. Y luego el color, yo he puesto azul. Muy bien. Aquí el negative, luego lo vamos a ver. En cuanto al borde, ¿cuál es el borde que queremos de ese objeto que insertamos? Entonces, que no tenga borde o que tenga. Mira, antes a mí me gusta que no, pero solo para que lo veáis. Sí, vamos a modificarlo, que también se pone un borde. Y luego el borde, si es visible, podemos asignarle un color. Y en cuanto al eje, pues ponemos automático o podemos ver que no tenga eje, ¿de acuerdo? Entonces luego vamos a ver esas modificaciones. Así que si aplico ahora este dataVar, observar cómo ahora sí que tiene un borde rojo. Lo he puesto rojo obviamente para verlo, ¿sí? Y el color de fondo es de gradiente, ¿de acuerdo? Elimino y vamos a ver otras cosas diferentes en cuanto al eje. Por ejemplo, teníamos que eje midpoint, ¿verdad? Vamos a modificarlo, ¿de acuerdo? Y también en vez de sólido vamos a ponerle que no queremos borde, que no me gusta, por tanto esta propiedad no haría falta ponerla, pero la dejo porque aunque no tenga, no afecta para nada, no se va a mostrar. Y en cuanto al gradiente, pues solamente para hacer una variación, le cambio aquí
es el nombre de esta constante. Así que si ejecutamos para ver ahora las variaciones que ha hecho, mirar cómo ahora al modificar el eje se nos ha colocado en medio de la celda y observar que esto se autoajusta al tamaño de la celda. Si yo modifico el tamaño se ajusta. ¿Veis? Entonces ahora el eje central para los positivos se ha colocado en medio de la celda, ¿de acuerdo? Y el borde lo hemos quitado y el gradiente es así fijo, es decir, el tipo de relleno no, es sólido en este caso, sería la palabra adecuada. Muy bien. Vamos a cerrar y vamos a ver otras variaciones. Entonces mirad, borde no, vamos a poner el tipo de eje automático, podemos cambiar su color, por ejemplo, a rojo para ver qué es exactamente esto, y el tipo de relleno vamos a volver a que sea gradiente, ¿de acuerdo? Entonces una nueva prueba para ver las diferencias, databar, y observar cómo ahora el eje, que lo he puesto rojo, observar como que es una línea súper finísima en medio a partir del cual empiezan los números positivos o los números negativos, es decir, el eje sobre el cual empieza a actuar. Borramos y ahora vamos a ver esto de los números negativos, para aplicar un formato de color diferente a los números negativos, en este caso al relleno. Entonces tenemos que construirlo con esta propiedad negative bathformat color type y darle esta opción. Aquí tenemos dos. Entonces, si ponemos este, nos mostrará el mismo color que el positivo. ¿De acuerdo? Y si ponemos data color, podemos personalizar con qué color queremos mostrar los números negativos. Entonces simplemente es negative bathformat color, y dentro de este, como es otro microobjeto dentro del objeto barcode, podemos personalizar su color. Entonces resultado de esto, pues vamos a verlo. Es que ahora está data bar, mirad cómo ahora los números negativos nos los pone en rojo, ¿de acuerdo? Entonces es un tipo de método para aplicar un formato condicional un poco especial en relación a los demás, porque, como decía al principio, no modificamos en los formatos de la celda, sino que incluye un nuevo tipo de objeto y ese es el que tenemos que modificar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, con la explicación de este método addBataBar voy a terminar este vídeo para que no se haga muy largo. Entonces, haciendo un breve resumen, hemos visto en este vídeo estos 5 métodos. Por tanto, para el siguiente y último vídeo de formato condicional veremos este método de añadir un set de iconos y también algunas otras informaciones que me parecen importantes para acabar de vamos a decir, de exponer, ¿sí?, todas las bases para que podáis aprender y aplicar formatos condicionales desde el código. Entonces te voy a pedir que me regales un me gusta por este vídeo, suscribirte a mi canal si no lo has hecho, déjame tus comentarios y recuerda compartir. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Nada más recordando nuevamente que será el cuarto vídeo sobre formato condicional aplicado con código VBA en Excel.